Buenas tardes. Bueno, estamos en esta charla con el objeto de hablar sobre la extensión de quiebra en los grupos económicos y las funciones del síndico concursal en estos procesos. Eh, bueno, entonces reitero, vamos a hablar de la extensión de quiebra en la ley de concursos y quiebras y las funciones del síndico. Bueno, nos vamos a referir, si hablamos en inglés, a la Bankruptcy Law, ¿no? A la ley de concursos y quiebras del 24522 en nuestras normas concursales. Bueno, los expositores son el contador Horacio Corleta y yo, Raquel Elena Rodríguez. Organiza la lista verde. Acá tenemos el Instagram de Lista Verde, donde ustedes pueden ver toda la información relativa a la lista, todas las actividades que realiza y justamente dentro de una semana, a partir del 5 de mayo, 5, 6 y 7, se realizan las elecciones de los graduados en la Facultad de Ciencias Económicas, en la que los esperamos y esperamos que nos aporten su voto. Les pedimos que se sumen a nuestra comunidad. Acá tenemos un enlace por el cual pueden unirse. Eh, Así que, bueno, después esta charla va a quedar grabada, es decir, que aquello que ustedes no puedan en este momento ver, lo van a poder ver teniendo las diapositivas de esta charla. Bueno, acá tenemos el afiche de la lista verde eh, para que lo tengan en cuenta en el momento de la votación. Agradecemos entonces a la lista verde por brindarnos este espacio para poder aportar a los graduados en ciencias económicas nuestro conocimiento y experiencia reunidos por años de trayectoria profesional y académica. En la siguiente diapositiva podrán encontrar las propuestas que presenta Lista Verde. Acá las tienen. De todas maneras, como les decía, las pueden consultar en el Instagram que recién les informé. Un especial agradecimiento al licenciado Javier Peralta, que permitió el desarrollo de este ciclo de charlas que consideramos útiles para los graduados en Ciencias Económicas. Vamos a ver una fotografía de los miembros de la lista verde. A la derecha, el consejero titular, licenciado Javier Peralta. Acá está el licenciado Javier Peralta, para que lo conozcan. Es el que nos representa en graduados en Ciencias Económicas. Javier Peralta es licenciado, en este momento consejero titular de la lista de graduados en la Facultad de Ciencias Económicas. Como podremos verificar en los sitios de la lista, ha desarrollado una intensa actividad presentando proyectos que tienen por finalidad mejorar la situación de los graduados en ciencias económicas. Algo muy importante, la propuesta y la insistencia sobre la ley de financiamiento universitario, entre otras numerosas propuestas que ustedes pueden ver en el Instagram que le mencionamos. En la siguiente diapositiva podrán tener una ampliación de los proyectos presentados por Lista Verde, que les recordamos, son los días 5, 6 y 7 de mayo en la Facultad de Ciencias Económicas, que está ubicada en Córdoba y Uriburu. Estas son las propuestas. Es muy importante que nos acompañen con su voto para lograr hacer realidad las mejoras que se proponen por la lista verde. Entre las numerosas actividades que se realizan, una de ellas es la organización de comisiones de IA
y este ciclo de charlas cuya finalidad es mejorar la formación de los graduados en ciencias económicas. Recordemos que el licenciado Javier Peralta es el candidato propuesto por Lista Verde para representarnos en las elecciones. Bueno, acá están las fechas, las reiteramos para que no se olviden, desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 18. Se proyectan charlas para este año por la Lista Verde, cursos y un congreso de profesionales en ciencias económicas en todas las áreas de la profesión. Les dejamos la información necesaria para poder concurrir a las elecciones. Acá están los consejeros titulares, consejeros suplentes, entre los cuales van a encontrar al licenciado Javier Peralta, que ya les mencioné. Ahora haremos referencia a los docentes de esta charla concursal de contenido interdisciplinario. ¿Por qué decimos que es una materia interdisciplinaria, este tema de la extensión de quiebra? Porque su análisis requiere la utilización de varias disciplinas, por eso lo de interdisciplinario. Aquí vemos el gráfico de interdisciplinariedad. La economía como contexto dentro del cual se desarrolla la empresa. Es decir, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que para analizar la extensión de quiebra, tenemos que tener en cuenta a la economía. La economía porque es el ámbito donde se inserta la empresa, y por otro lado porque la economía es fundamental para poder comprender los procesos en los cuales se desarrollan las crisis empresarias. Tenemos que conocer qué es la economía. Bueno, acá tenemos el contexto macroeconómico, donde se inserta la empresa, y después el microeconómico, ¿no? Esto significa que cuando nos referimos a la economía, se entiende que hablamos no solo de la microeconomía, sino también de la macroeconomía. Por un lado, nos referiremos a la empresa, su situación patrimonial y financiera, y adicionalmente al contexto macroeconómico en el que ella funciona. Varios factores externos incontrolables influyen en el contexto empresarial, tales como la inflación. Podríamos definirla a la inflación como el aumento generalizado y sostenido en el nivel general de precios. Acá tenemos la inflación, vemos que los precios suben y eso produce consecuencias en la economía de las empresas. ¿Cómo influye la inflación sobre la actividad de la empresa? En general produce distorsiones que perjudican al normal desarrollo de las actividades de la empresa. ¿Cómo influye, por ejemplo, el incremento del valor del dólar? Bueno, sabemos que el incremento del valor del dólar, por ejemplo, entre otros aspectos, produce que si la empresa está endeudada, sus deudas, y están en dólares, sus deudas se van a incrementar y luego no va a poder afrontar esos pasivos con los ingresos que generalmente son en pesos, ¿no? A veces hay empresas que dependen exclusivamente de materias primas importadas, supongamos el chocolate, el café, ¿no? Este es uno de los factores que influye, a título de ejemplo, en Bonafide, ¿sí? Que sus insumos son importados. La inflación afecta directamente la actividad de la empresa porque incrementa los costos de producción, reduce el poder adquisitivo de los consumidores y genera incertidumbre financiera, lo que impacta en la rentabilidad y en la capacidad de inversión. En entornos inflacionarios, las empresas deben ajustar precios, optimizar costos y replantear estrategias para mantener su competitividad. ¿Cómo influye la crisis que deriva en la recesión? Es decir,
que generalmente estos factores están interconectados, ¿no? Por un lado tenemos la inflación, por otro el valor del dólar, que todos influyen en la economía. Cuando existe inflación es probable que eso influya en los consumidores que no pueden acceder a los productos que necesitan. Entonces los consumidores, al tener menor poder adquisitivo, no pueden realizar sus compras y eso deriva en la disminución de las ventas y en una recesión. Es decir, que todos los factores, los internos a la empresa y los externos o incontrolables, están interconectados. Bueno, acá tenemos la crisis, ¿sí? La recesión, habíamos dicho que influye también en la empresa, tanto la recesión a nivel general como la recesión sectorial. A veces hay una recesión en toda la empresa y en toda la economía, o una recesión en el sector. Vamos a suponer en este momento eh, algunas industrias, como la industria textil, ¿sí? O aquellas de artículos del hogar, ¿sí? Que tienen una recesión generalizada de todas las ventas en el país y por otro lado, recesión específica del sector. La recesión impacta a la empresa reduciendo sus ingresos, aumentando la incertidumbre y obligándola a ajustar costos y operaciones para sobrevivir. En Argentina y otros países, esto se traduce en menor consumo, dificultades de financiamiento y necesidad de replantear estrategias para sostener la actividad. Pero por supuesto, estos factores externos influyen sobre la empresa que en principio ya está en crisis económica financiera, ¿no? Es decir, que si la empresa tiene una economía normal, sana, es probable que los factores externos le influyan menos, tiene una economía sólida. Pero si la empresa tiene dificultades económicas financieras y adicionalmente existe un contexto macroeconómico perjudicial, eso puede hacer que la empresa se conduzca a una crisis de la cual no pueda salir. Y esto significa que la empresa seguramente va a acceder a un proceso concursal o va a pedir la quiebra. Esta crisis se agrava y se transforma en cesación de pagos, presupuesto para la declaración de quiebra o, en su caso, el deudor previamente puede pedir el concurso preventivo. ¿Qué importancia deriva de los estados contables de la empresa? Como dijimos, el proceso de quiebra y sobre todo de extensión tiene vinculaciones con diversas materias, la economía, la contabilidad, qué es lo que a nosotros nos compete, ¿no? Sobre todo. Es decir, cómo el contador puede participar de un proceso concursal y aportar sus conocimientos desde el punto de vista contable o desde el punto de vista económico. Se deben utilizar el análisis e interpretación de los estados financieros. Advertiremos la importancia del análisis e interpretación de estados contables, por ejemplo, en la determinación del estado de cesación de pagos. Veremos qué conclusiones podemos extraer de este análisis. Por ejemplo, cuál es el índice de endeudamiento de la empresa. Y vamos a ver después que una empresa aún muy endeudada no necesariamente está en una situación de crisis, ni tampoco se encuentra insolvente, ni está en cesación de pagos. Es decir, el índice de endeudamiento puede ser una advertencia para realizar un análisis más profundo. Pero una empresa muy endeudada puede tener condiciones muy favorables de su endeudamiento, de su financiación,
y en consecuencia no está en cesación de pagos. Lo importante para considerar una empresa que se encuentra en cesación de pagos es que tenga una situación que se considera de impotencia patrimonial generalizada, que no le permite al deudor cumplir con sus obligaciones exigibles y que se puede exteriorizar por cualquier hecho revelador. Generalmente es un incumplimiento. Vemos que el deudor, cuando afronta deudas, bueno, tiene que tener una estrategia como para poder hacer frente a esas deudas. Los estados contables nos pueden brindar elementos necesarios para determinar si la empresa se encuentra o no en cesación de pagos, como por ejemplo el índice de endeudamiento, aunque, como dijimos, no necesariamente el índice de endeudamiento, aún elevado, implica que la empresa esté en cesación de pagos. Hay que seguir profundizando. Vamos a ver los indicadores de endeudamiento, que, como reiteramos, si el índice de endeudamiento es elevado, nos tenemos que preguntar, ¿es necesariamente indicativo de cesación de pagos? La respuesta es no, no necesariamente. Existen otros elementos muy importantes a analizar. Por ejemplo, es importante analizar el índice de rentabilidad. Si una empresa que tiene un endeudamiento muy elevado, tiene un índice de rentabilidad elevado, es probable que pueda afrontar sus obligaciones sin dificultades. Es decir, que deberíamos analizar todos los índices, el índice de rentabilidad, el de solvencia, el endeudamiento y los índices a corto plazo, como el de liquidez, que son los más representativos de la cesación de pagos. Si el índice de rentabilidad es bajo, entonces decimos que en principio tendríamos que preguntarnos si es necesariamente indicativo de la cesación de pagos. No necesariamente. Si el índice de solvencia es muy bajo, ¿es necesariamente indicativo de cesación de pagos? Podríamos decir que no, porque la solvencia en general tiene que ver más con aspectos patrimoniales, no necesariamente financieros, y entonces vamos a ver que la cesación de pagos en general está vinculado con la posibilidad de cumplir con las obligaciones en el corto plazo, ¿sí? Y la coincidencia de los activos de los pasivos que se puedan abonar en el corto plazo. Por eso decimos que la liquidez es mucho más representativa de la cesación de pagos que los demás índices económicos financieros. Bueno, entonces, ¿cuáles son los índices que mejor representan la cesación de pagos? La liquidez. ¿Y qué se mide con la liquidez? En principio, la liquidez tiene diversas variantes, implica el análisis e interpretación de estados contables, nos brindan indicios de la posible cesación de pagos y el índice de liquidez es el que mejor representa la cesación de pagos. La cesación de pagos es un estado de impotencia patrimonial general y permanente que no le permite al deudor cumplir con sus obligaciones exigibles y que se puede exteriorizar por cualquier hecho revelador. Es decir, cesación de pagos es cuando el deudor no puede pagar. ¿Sí? No puede pagar de ninguna manera. Es un estado irreversible. Es un estado permanente, porque si yo tengo dificultades momentáneas, eso no es cesación de pagos. Y decimos se puede exteriorizar por cualquier hecho revelador, porque uno a veces dice,
Si hay incumplimiento, ¿hay cesación de pagos necesariamente? Y no necesariamente. Podría haber incumplimiento porque el deudor no quiere pagar porque tiene razones para hacerlo, pero no está en cesación de pagos. Entonces vamos a ver que cesación de pagos significa cuando no puede pagar. Hay una impotencia patrimonial permanente. Habitualmente, el hecho revelador que exterioriza la cesación de pagos es el incumplimiento. Los incumplimientos generan además una situación patrimonial muy estresante. Existen índices financieros y económicos que se puede considerar el análisis de las deudas a través del índice de endeudamiento y en particular el de liquidez. Acá vemos la flecha, ¿no? El gráfico, el endeudamiento elevado. Le dijimos que no era suficiente, ¿no? Tenemos que analizar la situación a corto plazo. Bueno, acá vemos la preocupación del deudor que tiene la situación de crisis. Ahora nos referiremos a los docentes de esta charla. ¿Quiénes somos los docentes de este ciclo con orientación concursal? Tanto el contador Corleta como yo tenemos una extensa trayectoria como docentes y como profesionales en el área concursal. Ambos cursamos y aprobamos la carrera de especialización en sindicatura concursal. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Nuestro objetivo es, en forma conjunta con la lista verde, aportar dichos conocimientos a todos los graduados en ciencias económicas. Como les habíamos comentado, Lista Verde desarrolla muchas actividades que tienen como objeto mejorar la situación de los graduados en ciencias económicas. Por los proyectos que ustedes habrán visto, pueden ingresar al Instagram que les mencionamos, y entre otros hay comisiones en las cuales analizamos cómo incide la inteligencia artificial dentro de todas las áreas en ciencias económicas. A partir de ahora tenemos previsto, Lista Verde, desarrollar distintas charlas de las distintas áreas y especialidades en ciencias económicas, adicionalmente a las actividades que está desarrollando en la facultad. Nuestro aporte es adicionalmente nuestra experiencia profesional en el área concursal como síndicos. Además de la especialización, nosotros somos síndicos y síndicos que hace años que estamos actuando en concursos y quiebras, tanto en Capital, provincia de Buenos Aires, y en el caso del contador Corleta, también en Rosario. Es importante el desarrollo profesional, la actividad de formación continua. Por eso que estas charlas tienen, entre otros objetivos, el de la formación continua. Este tema en particular tiene vinculaciones en el área concursal, pero también en el contable, lo que lo hace más rico desde el punto de vista interdisciplinario. Toda mi carrera académica se basó en esta visión interdisciplinaria. Mis trabajos se basan fundamentalmente en la función del síndico en el área judicial, que exhibe perfectamente la vinculación de lo jurídico concursal con lo contable, como profesora de actuación judicial en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Pero en esta charla tenemos como expositor un profesor de contabilidad también, que el contador Corleta es especialista en el área contable, docente de la materia contabilidad superior.
el contador Corleta nos brindará su aporte de especialista en el área de contabilidad superior en virtud de ser docente en la Universidad de Rosario, como dijimos, y adicionalmente síndico concursal. Es decir, que nos puede brindar una visión interdisciplinaria muy importante. Comenzaremos refiriéndonos a los orígenes de las quiebras. Las crisis patrimoniales pueden derivar en una quiebra. Acá vemos la evolución negativa de una empresa, a través de la flecha. Y en las quiebras es habitual enfrentarse con quiebras sin activo. Podría ocurrir que la quiebra, y fundamentalmente la quiebra sin activo, obedezca a situaciones de impotencia patrimonial general y permanente, o derive de situaciones que fueron generadas para ocultar activos que la ley concursal regula y pueden estar sujetas a extensión de quiebra. Bueno, aquí vemos otro gráfico de la evolución negativa de todos los índices de la empresa que muestran que la empresa podría estar en cesación de pagos, pero como dijimos, no es algo que superficialmente uno pudiera determinar, sino que requiere de estudios importantes que los va a hacer el síndico. Por ejemplo, a través del informe general, mostrando cuáles son las causas del desequilibrio económico del deudor, y allí va a utilizar, por ejemplo, el análisis de interpretación de estados contables, y adicionalmente, es muy importante, el análisis que realizan los directores de la empresa a través de la memoria. Analizaremos qué respuesta brinda la norma concursal a la situación de quiebras sin activo, fundamentalmente, aquellas que derivan de situaciones que la ley regula que permiten la extensión de quiebra, principalmente de la quiebra principal a otros sujetos que analizaremos. Es decir, si la empresa no tiene activos, entonces no puede cumplir con la satisfacción de los pasivos. ¿Y qué puede hacer? Puede acudir a lo que se llama extensión de quiebra. Es decir, el juez le extiende la quiebra a otra empresa que sí tiene activos, cuando corresponde de acuerdo a los supuestos que establece la ley. Nos referiremos en esta charla a la extensión de quiebra y cuál es la función del síndico en dicha acción concursal. ¿Qué funciones contables debería desarrollar el síndico en el caso de extensión de quiebra? Las detallaremos. Investigación y determinación de la confusión patrimonial, analizar la contabilidad y documentación de las sociedades o personas involucradas, detectar transferencias, mezclas de activos y pasivos que impidan distinguir patrimonios, emitir informes técnicos al juez sobre la existencia de confusión patrimonial inescindible. Es decir, acá analizamos la contabilidad, la documentación y algo muy importante en los grupos económicos, que es donde se produce la confusión patrimonial, transferencias y mezclas de activos y pasivos, que no se sepa distinguir cuál es el patrimonio de cada una de las empresas y que puede dar lugar a la extensión de quiebra por confusión patrimonial inescindible. ¿Qué funciones de administración de la masa concursal debería desarrollar el síndico en este subtipo de extensión de quiebra? Tendría que administrar la masa única, unificar los patrimonios confundidos en una sola masa concursal, custodiar y conservar los bienes para evitar su desvío o deterioro, representar los intereses de los acreedores frente a los distintos sujetos alcanzados por la extensión de quiebra. Bueno, ¿cuáles son las funciones que desarrollará el síndico en la oportunidad de la liquidación? Liquidación de bienes, organizar la venta de activos de masa única, distribuir el producido entre los acreedores según el orden de privilegios y evitar pagos indebidos entre fallidos cuando existan créditos cruzados. Bueno, funciones procesales, intervenir en el trámite judicial de extensión de quiebra,
proponer medidas cautelares para asegurar bienes y documentación, colaborar con el juez en la fijación de la fecha de cesación de pagos. El marco normativo relevante para determinar la extensión de quiebra es la Ley de Concursos, artículo 161, inciso 3. Bueno, comenzaremos con la extensión de quiebra en general y luego la específica de los grupos cuando existe confusión patrimonial inescindible. Existen numerosos grupos económicos y analizaremos su tratamiento en especial en la normativa concursal. Tenemos que tener en cuenta que si es factible extender la quiebra en el caso de grupos económicos y en su caso en qué situaciones. En relación a la posibilidad de extender la quiebra a grupos económicos, Javier Armando Lorente ha expresado: la sola existencia de un grupo o conjunto económico no es causal suficiente para disponer la extensión de la quiebra entre sus integrantes. Los grupos, agrupamientos o conjuntos económicos no son ni buenos ni malos, simplemente solo existen. Pero, ¿podemos decir que son una figura negativa? En el común denominador de la población, incluso entre los profesionales del derecho, abogados y especialmente jueces, los conjuntos económicos soportan una carga emotiva disvaliosa, son vistos como algo malo, o al menos parcialmente malo, potencialmente malo. ¿Cuál es la visión general que se tiene de los grupos económicos? Como dijimos, pero esa es la visión, pero se podría discrepar. Y la tercera premisa, pero un examen de conciencia, obliga a concluir que los grupos, como son vistos de esa manera, pero no necesariamente lo son. Es decir, que hay que demostrar que existen irregularidades que habilitan la extensión de quiebra. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la extensión de quiebra? Es transformar en determinados supuestos la quiebra sin activo en una quiebra que pueda hacer frente a sus obligaciones. Y vamos a ver quién puede aportar los elementos necesarios para lograr la extensión. Una quiebra sin activo, mediante la extensión de quiebra, podría lograr ese objetivo. La extensión de quiebra es una de las acciones de recomposición patrimonial, que las vemos aquí. ¿Cuáles son? Extensión de quiebra, ineficacia concursal y responsabilidad concursal. Está en un cuadrito con los distintos tipos de acciones. Bueno, ¿qué objetivos posee? Declaración de la quiebra una persona distinta del fallido, es decir, una persona que no está en quiebra, que en principio sería como una excepción a la posibilidad de declarar la quiebra. Le declara una quiebra a una persona que no está en cesación de pagos, que no está en crisis, sino que hay algunas irregularidades que habilitan que se le declare la quiebra. También podría ser aquellas personas que son solidariamente responsables. Ahí no hay irregularidades, pero en general es por alguna irregularidad. Supongamos que se hayan transferido todos los activos a una empresa y la empresa fallida se haya quedado sin activos por una irregularidad, justamente. La idea de la extensión de quiebras es incorporar bienes al patrimonio. ¿Y qué es lo que se pretende con ello? Con ello, atender los pasivos. La finalidad es incorporar bienes al patrimonio para responder ante los pasivos. Existen varias acciones, pero nos referiremos solamente a la extensión de quiebra. Podemos decir que la idea es incorporar los bienes para responder ante las deudas. Y la podemos utilizar, dijimos que es un instituto excepcional, es decir, no se puede declarar la quiebra a una empresa que no está en cesación de pagos. Por eso es de interpretación restrictiva y no es sencillo lograr la extensión de quiebra. Hay que demostrar que
la empresa esta incurrió en alguno de los supuestos que establece la ley. ¿Cuáles son los objetivos de la extensión de quiebra? Se busca evitar fraudes y proteger a los acreedores cuando la masa de bienes del fallido resulta insuficiente. ¿Cómo podemos definir entonces a la extensión de quiebra? Podemos definirla, es la extensión, la declaración de falencia respecto de un sujeto distinto del fallido original. ¿Quién puede ser sujeto al que se le puede extender la quiebra? Es un sujeto que no es deudor directo de las obligaciones. Para Julio César Rivera, la extensión no es una sanción en sí misma, sino una consecuencia de hechos que revelan abuso de la personalidad jurídica, control abusivo o confusión patrimonial. Su finalidad es ampliar la masa de bienes para satisfacer créditos. Daniel Truffat, dice la Corte Suprema, ha resaltado el carácter excepcional de la extensión de quiebra. Se debe aplicar con prudencia, ya que rompe el principio concursal de que no hay quiebra sin insolvencia. La doctrina insiste en que solo procede cuando se acreditan de manera clara y contundente los aspectos del artículo 161, en especial inciso 3. La doctrina argentina coincide en que la extensión de quiebra y en particular la confusión patrimonial inescindible es una herramienta excepcional de interpretación restrictiva, cuyo fin es proteger a los acreedores, cuando la sociedad fallida carece de activos y existe mezcla absoluta de patrimonios. Solo procede cuando se acreditan de manera clara y contundente los supuestos establecidos en la ley. María Martínez, Revista Argentina de Derecho Concursal, señala que la jurisprudencia suele aplicar una interpretación restrictiva, exige rigor probatorio, no basta con presunciones, sino que deben acreditarse hechos concretos que configuren fraude, abuso de control o confusión patrimonial. Destaca que la acción de extensión es una excepción al principio de insolvencia, por lo que los jueces tienden a rechazarla si la prueba es insuficiente. Rómulo Rojo Vivot advierte que la extensión de quiebra incorpora tanto activos como pasivos del sujeto extendido. En el caso de confusión patrimonial, se conforma una masa única, pero en otros supuestos cada quiebra responde primero con sus propios bienes. Recalca que la carga de la prueba recae en el síndico o acreedor que promueve la extensión, sin que opere inversión de la carga probatoria. ¿Qué significa esto? La sociedad principal está vacía, no tiene bienes, no tiene dinero, no tiene patrimonio. Solo existen las obligaciones con los acreedores. Es decir, hay una sociedad que no tiene nada, que es la fallida, que solo tiene pasivos. No tiene bienes, no tiene dinero, no tiene patrimonio. En este escenario, la extensión de quiebra busca alcanzar a otras personas, sociedades vinculadas, que sí tengan patrimonio para que los acreedores puedan cobrar. Pero, por supuesto, no a cualquier sociedad, ¿no? Sino aquellas en las cuales se den los supuestos que establece la ley en el caso de extensión de quiebra. Es decir, que se suponga que hubo alguna, en general, ¿no? Salvo el caso de sociedades de responsabilidad ilimitada, que exista algún supuesto de alguna irregularidad por la cual se transfirieron bienes o hubo abuso de personalidad y la quiebra original quedó vacía y los bienes se llevaron a otra persona, física o jurídica. En el caso de socios con responsabilidad ilimitada es distinto. Los socios ya responden en forma solidaria y limitada. Acá no es necesario que haya fraude ni abuso. Actuación en interés personal. Se da cuando alguien usa la empresa como una pantalla para su propio beneficio. Un socio que maneja la sociedad como si fuera su cuenta personal y desvía dinero o bienes hacia esa empresa o hacia esa
persona física. Se le extiende la quiebra porque en realidad él es quien está detrás de la insolvencia. Esta situación se presenta cuando una persona o sociedad vinculada ejerce un control sobre la empresa de forma perjudicial, una empresa madre que obliga a su filial a tomar decisiones que la llevan a la quiebra, solo para favorecer a la controlante. Resultado, se extiende la quiebra a la controlante porque fue responsable de la insolvencia. Se forma una masa única de bienes en caso de confusión patrimonial inescindible y se considera que no existen patrimonios separados. Se forma una sola masa de bienes que responde por todas las deudas, sin distinguir acreedores de cada sociedad. En síntesis, la extensión de quiebra es justamente la herramienta que se usa cuando la empresa fallida solo tiene pasivos y ningún activo, porque permite correr el velo y llegar al patrimonio de quienes realmente se beneficiaron o confundieron los bienes o en su caso los socios de responsabilidad ilimitada. Es decir, hay un supuesto de que no hay fraude, que es cuando hay una sociedad, como por ejemplo la colectiva, y quebrada la sociedad quiebran los socios, pero no porque hubo fraude, sino porque son socios de responsabilidad limitada. En los demás casos, en general, hay abuso de personalidad o fraude. Y entonces se extiende la quiebra principal a la quiebra de esa empresa que cometió esas irregularidades. Se deben dar algunos de los supuestos legalmente establecidos. La confusión patrimonial inescindible es un supuesto legal previsto en el artículo 161, inciso 3, que se configura cuando los patrimonios de la sociedad fallida y de la otra persona están tan entremezclados que resulta imposible distinguirlos, obligando a tratarlos como una sola masa de bienes. ¿Cómo podemos definir el concepto de inescindible? Inescindible significa que no hay forma de separar o dividir qué bienes pertenecen a quién. Los activos y pasivos se manejan como si fuera uno solo. Cuentas bancarias compartidas, bienes usados indistintamente, registros contables inexistentes o mezclados. El juez concluye que no existe autonomía patrimonial entre la empresa y el tercero. ¿Qué significa confusión patrimonial inescindible? Es esto, ¿no? Por ejemplo, los patrimonios de distintos sujetos se encuentran entrelazados de tal manera que no es posible escindirlos ni determinar con precisión qué bienes pertenecen a cada uno. ¿Cuál es el fundamento normativo? Es el artículo 161, inciso 3 de la Ley de Concursos. La consecuencia jurídica se declara la extensión de quiebra y se conforma una masa única de bienes sobre la cual concurren los acreedores de todos los sujetos involucrados. Elementos característicos, indistinción de patrimonios, no existen registros contables claros, se usan indistintamente bienes de ambas personas, las cuentas bancarias o activos están mezclados. La doctrina argentina coincide en que la extensión de quiebra y en particular la confusión patrimonial inescindible es una herramienta excepcional de interpretación restrictiva, cuyo fin es proteger a los acreedores cuando la sociedad fallida carece de activos y existe mezcla absoluta de patrimonios. Para Julio César Rivera, define la extensión de quiebra como la declaración de falencia de un sujeto distinto del fallido que no es deudor directo, pero cuya conducta lo hace responsable. Señala que la confusión patrimonial inescindible surge cuando varias unidades patrimoniales actúan como si fuera una sola, impidiendo delimitar activos y pasivos. Destaca que la finalidad es incorporar patrimonio adicional para satisfacer créditos, aunque el sujeto extendido no esté en insolvencia. Santiago Fassi y Marcelo Gebhardt subrayan que la extensión no es una sanción, sino una consecuencia de hechos que revelan ficciones o dominaciones injustas. La doctrina enfatiza que se trata de un remedio para enjugar
el déficit de la quiebra principal, permitiendo que los acreedores accedan a bienes de terceros vinculados. En conclusión, la doctrina argentina entiende que la confusión patrimonial inescindible es el supuesto más grave de extensión de quiebra, porque elimina toda distinción entre patrimonios. Sin embargo, su aplicación debe ser restrictiva y probada con precisión para evitar abusos y preservar la seguridad jurídica. Es decir, el juez no va a declarar la extensión de quiebra si no está perfectamente determinado que se cumplieron con los requisitos que establece la ley. Es decir, que tiene que haber una confusión patrimonial inescindible que elimina toda distinción entre patrimonios. Como dijimos, la aplicación es restrictiva y debe ser probada. Generalmente los síndicos, para lograr la prueba, hacen un incidente de investigación en el cual, una vez que se pide, ya se encuentran todos los elementos probatorios como para probar que existe esa confusión patrimonial inescindible. Y como dijimos, se utiliza la contabilidad como un elemento fundamental para poder probar la extensión de quiebra. Cuando, por ejemplo, hay transferencias entre sociedades, para dar un ejemplo, ¿no? Bueno, esto es todo lo que tenemos que decir sobre extensión de quiebra. Por supuesto que esto es un análisis introductorio, que bueno, este tema da para mucho más, que seguramente lo veremos en próximas charlas. Agradecemos mucho a la Lista Verde por esta oportunidad de poder dar esta charla. Agradezco a uno de los miembros de la lista, el contador Ulises Ulloa, eh, y les recordamos, 5, 6 y 7 son las elecciones en la Facultad de Ciencias Económicas y esperamos contar con el voto de ustedes para poder tener una mejor inserción en la facultad. Ya existe esta inserción porque el contador, el licenciado Javier Peralta, es consejero titular, pero pues queremos lograr una mayor participación, poder cumplir con todos los proyectos que fueron presentados. Bueno, los saludo a todos y muchas gracias por la participación en la charla. Muchas gracias, Raquel. Hasta luego. Hasta luego.